hard times to come. Duros tiempos por venir, como dice la canción que nos sirve de cortina. Estamos con Fernando Roig. Fernando Roig es publicista, estudioso de la publicidad. ¿Y qué más? Uy, mucho recorrido académico también. Sí, bueno, sí, sí. Desde el año 87 por ahí. Y he compartido la profesión y la academia. Sí. ¿Y se puede? Y es difícil, sí. Lo que pasa es que tiene una ventaja la academia porque, digamos, te mantiene actualizado, te obliga a estar actualizado. Entonces, digamos, podés hacer una mixtura con la profesión. Fernando tiene muchos libros escritos y sobre todo uno que me regaló hace muy poco y que lo hemos devorado inmediatamente, que su nombre... Era La publicidad moderna, de Bretton Woods a la era digital. Una obra realmente que a ver, es un texto de fácil lectura, muy actualizado, eh, que se lee rápido y es muy profundo, ¿no? Creo que tiene a ver, el mérito de poder hablar en un idioma que es asequible a la mayoría de los lectores, pero no por eso banal ni superficial. Y creo que es un texto indispensable para poder entender un poco la publicidad en los últimos 70 años. Más o Sí, más o menos. Sí, es un poco una mirada más sociológica y antropológica, ¿no? Es un ensayo historiográfico, no es un libro, digamos, no es como algún libro técnico de la publicidad, sino que es un recorrido histórico de cómo fue mutando la publicidad en función de los contextos que se iban dando, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo te invité puntualmente, no para hablar de esto, que ya lo hemos hablado bastante y está el video disponible en las redes de la entrevista que le hicimos por el canal de televisión, sino porque estamos en plena campaña electoral. Sí, y en campaña electoral vemos, bueno, los formatos más diversos, ¿no? Yo cuando veo las campañas electorales y lo que hemos leído un poquito de filosofía, me acordaba de los sofistas, ¿no? de Georgias y Protágoras, ¿no? No sé si importaba... El origen de la filosofía. Claro, y los sofistas eran bastante criticados por Platón, por Aristóteles, porque no importaba la verdad, sino importaba la argumentación. Exacto. Y bueno, hoy parece que las campañas están por ese lugar, ¿no? Que se hubiera enojado Aristóteles, ¿no? No importa si decís la verdad o la mentira, sino lo importante es la fortaleza de la palabra en función de la argumentación, el pragmatismo puro. Bueno, yo creo que todo esto toma un cobro vuelo en algo que a nuestro común amigo José Flieger le preocupa muchísimo, que es la inteligencia artificial, ¿no? Oh, es todo un debate. ¿Y cuáles son los criterios con los que nos manejamos? Yo de clase en la Universidad Nacional de Almirante Brown, en la carrera de Comunicación Digital, y doy justo la materia Culturas Digitales 2. Y siempre aparece el debate del concepto de inteligencia artificial. Y yo lo veo como una contradicción en sí misma, porque si es artificial no es inteligencia, en realidad son algoritmos que se procesan, porque la inteligencia tiene que ver con el ser humano, básicamente, ¿no? Desde la mirada antropológica. Entonces, sí, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial y hacia dónde nos lleva? Es un debate que hoy no tiene fin, me parece. No tiene fin. Y en realidad estaba viendo algunos pronósticos de empresarios de peso a nivel internacional que plantean que, bueno, que en realidad no va a hacer falta. Es decir, no es que que la inteligencia artificial va a desplazar absolutamente al ser humano, sino que al carecer de creatividad, las únicas profesiones que podrían sobrevivir son aquellas en las que puede haber nuevos aportes, pero que en realidad, en lo que tiene que ver con trabajos repetitivos, síntesis de lo ya conocido... La revolución industrial también planteó lo mismo, y cuando el ser humano se planta en un lugar y aparece la agricultura, lo mismo, desaparecen determinadas actividades, aparecen otras, no hemos inventado nada. Así es. Hoy aparece la inteligencia artificial y mañana
no sabe qué puede aparecer. Yo creo que son procesos históricos de que van, digamos, aparecen, emergen las cuestiones tecnológicas y obviamente se genera un debate. Es así. Es hacia dónde vamos, qué desaparece, qué no desaparece. A fines del siglo XIX, yo estudié educación la licenciatura en educación en la Universidad de Quilmes y hablábamos también ahí en un momento cuando se debatía a fines del siglo XIX si seguir para enseñar a los alumnos una mesa de arena con un palito o poner el pizarrón. Hola, espera que... Hola. Ah, sí, te puedo dejar a la Olmos, ministra de Trabajo, en realidad una cartera clave, ¿no? En este contexto, Fernando. Sí, es lo que estábamos hablando y lo que pretenden hacer desaparecer, ¿no? Tecnología, cultura, bueno, todo lo que hace a una cuestión propia del peronismo y de la militancia. Bueno. Y el abordaje ideológico de que le van a dar ellos, ¿no? Bueno, te propongo algo, vamos a un tema musical y después vamos a hablar concretamente de las campañas electorales. Seguimos en transición, estamos con Fernando Roy entonces y lo prometido, vamos a hablar un poco de las campañas electorales actuales. Bueno, es difícil, una vez empieza a hablar de campañas políticas y la gente que no está a veces en el tema cree que la campaña le va a solucionar el tema, pero la campaña política está dentro de un contexto y no es el resultado final y el éxito. Una campaña publicitaria no te garantiza, nunca te ha garantizado que un partido político o una agrupación pueda ganar. Bueno, pero permite desacreditar o reafirmar. Pero ese es otro costado de la campaña. Porque uno cuando piensa campaña política aparecen los medios, las redes, pero después está la otra parte, que bien decías vos, que es el debate político, ¿no? Y la operación de los medios también. Entonces, sí, bueno, ¿en qué lugar se para la campaña, una campaña política? Y yo me acuerdo de las campañas de Durán Barba. ¿Te acuerdas de las campañas? Sí. Esas campañas de Durán Barba, que la paradoja ahí era que se suponía que era la campaña para Macri, pero en realidad la campaña era el propio Durán Barba, porque era el que escuchaban los medios, escuchaban más a él que a Macri. Exacto. La campaña en sí, el eje de la campaña era Durán Barba, viste que después desapareció, se fue. Y uno decía, bueno, la campaña de Macri, no, era la campaña de Durán Barba, porque estaba instalado él. Él era el eje de campaña, ¿no? Y era el que construía ese relato. Construía un relato que, con diferentes cuestiones, hace que en algún momento... Que tenía como excusa Macri. Claro, exactamente. Pero la campaña era de Durán Barba, era él. Bueno, pero da la idea, ¿no? De que en realidad mucho debate no encontramos, acusaciones, agresiones, bueno, ahí descalificaciones. Ahí está la diferencia. Cuando vos analizas una campaña publicitaria, ¿no? A diferencia de una campaña política en ese marco, vos decís, bueno, una campaña publicitaria tiene un producto determinado en donde tiene una promesa de producto y una argumentación, ¿no? Decís, estos pañales son los mejores porque tienen esto, eso se llama el soporte de promesa. La diferencia que hay sustancial es que en la campaña política no hay soporte de promesa. No, es permanentemente una apuesta a la promesa, al voy a hacer. Voy a hacer, vamos a cambiar. Cuando pedís argumentación política, ahí es donde se complica la cosa porque tenés que ir al debate. Pero nadie pide argumentación. Claro, por eso. Esa es la característica propia de la campaña política. La ausencia de la argumentación. Digo, se ha devaluado tanto el periodismo en general y se ha alineado tanto a partir de su toma de partido, del involucramiento, de las valijas, de lo que fuera, que en realidad no hay repreguntas. No, nadie repregunta. Bueno, lo hemos visto hace poco con Patricia, con el tema de las cámaras del Banco Central. Claro, como si fuera una película. Entonces, pero el problema está que eso se instala.
eso es el problema. A veces se instala ese relato, lo que hablábamos de los sofismas, no importa si es verdad o mentira, pero yo lo instalo y lo transformo en verdadero, y ese es el problema. Cuando vos instalas eso... Es que es muy fuerte la idea del presidente nuevo irrumpiendo en el Banco Central con las cámaras. Claro, como si fuera la película la serie esta española. Sí. Pero el problema está que cuando vos también decís, se robaron un PBI, bueno, definime qué es un PBI. Sí. No, es la repetición por la repetición. O los bolsos de López. ¿Y de quién era el dinero de esos bolsos? ¿No? Me acuerdo, por ejemplo, con perdón si algún taxista, el efecto taxista, de que por el espejo retrovisor te dice, yo le voy a explicar, señor, y resulta que muchos de ellos defendieron a Macri, y fue el mismo verdugo de ellos mismos que les puso después las aplicaciones de Uber y todo eso, y se terminaban peleando en la calle entre el Uber y el taxista, y ellos mismos defendían su propio verdugo. Vos lo defendiste y es el mismo, que es lo que puede venir ahora. Bueno, pero es como una especie de síndrome de Estocolmo de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, es el hecho algo sociopático, ¿no? Medio tanático, medio destructivo. Decís, ¿por qué? Yo siempre digo, es como poner la cabeza en la guillotina y antes de que caiga sonreír para la foto. Y sabe que te va a caer la guillotina. Porque vos fíjate que hay como una condena, una aceptación de la crisis de la educación y demás. Pero en realidad esta es la educación más instrumental para este tipo de candidaturas y para este tipo de políticas. Y que acá acá es donde, digamos, la campaña política, entre comillas, queda a un costado, porque en realidad hay más trabajo periodístico que publicitario. Sí, claramente. La operación es más periodística que publicitaria. Y la campaña no se restringe a un plazo concreto, sino que se hace campaña permanentemente. Que vos decís, bueno, campaña política. Bueno, definime qué es campaña política. Porque inmediatamente parece que fue un sinónimo de campaña publicitaria. Y no es así. Una campaña política es más compleja y a veces ni siquiera interviene la publicidad. Porque aparecen hoy los grandes medios, los fake, los trolls, un montón de cosas. Decís, bueno, ¿y dónde quedó la campaña que pensábamos? Vamos a estar con los afiches. No, eso casi quedó como en la historia, ¿no? Porque la operación política hoy es a través más del periodismo que de la publicidad. Sí. Entonces, sí, bueno, ¿qué es una campaña política? ¿Es la que conocíamos nosotros hasta la década de los 80 con los afiches de Alfonsín o los afiches de fulano, de Mengano? No, hoy una campaña política es otra cosa, es otro universo, que no lo puedo planificar como una campaña publicitaria, porque hay un montón de actores que se empiezan a sumar y grupos de intereses, grupos de poder, que construyen relato, y ese relato, más allá de que sea verdad o mentira, se instala, y hay un sector social que compra eso. Lamentablemente es así. O sea que las empresas de publicidad se volcarían más al asesoramiento permanente que a la campaña concreta. Claro, y ahí te digo una cosa, porque yo conocí mucha gente que trabajó en campaña política. Nunca, esto es un axioma, jamás aparece la agencia de publicidad. Nunca, las agencias nunca quieren quedar pegadas con ningún partido político. En todo caso, aparecen personajes del mundo publicitario, como te mencionaba Gabriel Dreyfus en su momento, David Rato, Marcelo Cosín, después estos chicos del grupo Sushi, no me acuerdo ahora. Sí, con Aito y todos los demás. Sí, que estaban estos dos publicitarios. Sí, pero no me acuerdo. Agulli y Bachetti. Es cierto. Que habían hecho también la campaña de La Llama que Llama. Bueno, pero ellos participaron de manera privada, si se quiere, individual, pero no involucrando. Las agencias es muy raro que se metan a trabajar como estructura en una campaña política. Inclusive las grandes agencias internacionales, dentro de las normas organizacionales, no quieren estar pegado a nadie. Sí, si un publicitario quiere trabajar en forma independiente, lo puede hacer. De hecho, se hace. Pero las agencias de publicidad per se no trabajan. Uno piensa que hay una agencia de publicidad. No, hay una estructura de publicitarios, de investigadores de mercado, sociólogos, gente de marketing, pero no hay una agencia de publicidad atrás
que esté diciendo, bueno, este es mi cliente, porque no lo podía hacer, no es, digamos, el espíritu de las agencias en sí. Sí, y en realidad uno ve algunos spots publicitarios pero que en definitiva, digamos, no entran dentro de esa lógica habitual. Y otra cosa que me llama la atención en esta elección es el involucramiento que hay de la sociedad, de contribuciones particulares a las campañas, Sí, ¿no? sí. Es como que en realidad el hecho de la existencia de Twitter, de Instagram, de las redes Claro, sociales, eso cambió todas las reglas del ha juego. cambiado las reglas de juego. Todo, Y esto hace de cuajo. que no solo se cuestionen o surjan iniciativas, sino que también surjan productos. Productos, sí. Bueno, eso, digamos, las redes sociales han cambiado las reglas de cuajo de lo que nosotros teníamos idea de lo que era una campaña, no solamente política, sino a veces campañas de bien público. Ujú. ¿No? Eso cambió, porque esto que se habla, digamos, yo tenía un universo masivo y hoy tengo un universo selectivo. Es decir, llego mucho más fraccionado a sectores que a mí me interesan. Sí. Entonces, esto facilita a veces esa macro segmentación, facilita la instalación de ciertos mensajes y ciertos relatos que, te vuelvo a decir, no son ni verdad ni mentira, son relatos pragmáticos que se instalan desde un clima más del sofisma, ¿no? Bueno, es el resultado de la aplicación de los algoritmos, de la Claro. inteligencia artificial y demás. Yo veo una propaganda, a ver, me llama la atención si uno tiene que destacar algunas cosas, ¿no? Por un lado, a ver, lo que es la campaña, la publicidad de Guillermo Moreno. Porque Sí. en realidad es lo más random y low cost Total. que uno encuentra, y sin embargo parece tener un correlato con lo que ha sido la personalidad del candidato. Claro, bueno, durante eso se tiempo. denomina posicionamiento, Sí, ¿no? exacto. Ese es el posicionamiento. Vos lo ves a Moreno y decís, bueno, si yo lo tendría que describir, el perfil del objeto a comunicar, con perdón de la palabra objeto, a Moreno, bueno, es el típico político tradicional, Sí, de barricada, de debate. No es el político moderno, ¿no? para nada, no tiene nada que ver con eso. Ni en sus propuestas, ni en su forma Nada. de interpelar. Es la esencia del peronismo. Él es la esencia. Ahora, después podemos discutir quién está dentro del peronismo, pero él viene de esa raíz. Y vos lo ves, ayer lo estaba viendo a la noche, creo que en Duro de domar. sí. Y que no dejaba hablar a nadie. Pero es un perfil absolutamente distinto. Imagínate ponerlo ahí a Moreno y ponerlo a Lustó del otro lado. Nada que ver. Bueno, los Son hemos visto relatos y juntos posiciones. arriba de un escenario alguna Claro. vez y no se han llevado. No, pero por eso son, digamos, animales políticos absolutamente distintos. Y si me perdonan la palabra, productos absolutamente. Sí, productos. Es un producto político que responde a ciertos sectores. Y Moreno es un clásico. Si yo tendría que poner los vinos uno al lado de otro, bueno, Moreno sería Sí. el clásico Borgoña de los años Reserva. 60. Reserva, claro. Y a Lustó lo pondría en un frisé de heladera, ¿no? Sí, son Bueno, ahí yo veo que hay como, a ver, una coherencia. Pero, por ejemplo, veo los spots de Javier Milei. Y me parece que, a ver, que Milei le ha hablado a un público constantemente y que ahora en la campaña pretende presentarse como más serio, más bueno, eso ejecutivo. es porque hay asesoría, pero Sí. el tema de Milei, que de alguna manera decía que venía de la escuela austríaca, después esto, después lo otro, que era anarcoliberal. Eso, le pregunto a la gente, no tiene la menor idea No. de eso. No, que es la escuela austríaca, que es esto, que lo otro. Ahora, Milei es un típico producto de envase, no de contenidos. No es de contenido. No, claro. ¿Qué significa Milei? Este libro que salió de, ¿cómo se llama? Cuando la rebelión es de derecha, que salió. Sí. Bueno, que habla de esto, tipo Trump. Bueno, ese liberalismo ortodoxo, a ultranza, qué sé yo,
hoy lo presenta como lo renovado, pero es lo más viejo y lo más rancio. Es lo mismo que el Fernet Branca, yo le digo el fenómeno del Fernet. El Fernet es siempre el mismo, lo que pasa es que le renovaron el target de consumidores, pero sigue siendo. Y Milei es eso, Milei es un producto de envase, no de contenido. Porque vos vas al contenido y nadie sabe qué representa Milei, pero como lo han puesto como algo nuevo, representa la rebeldía, ¿no? Es Claro, la casta y todo no, eso. totalmente. Lo que pasa es que es una falsa rebeldía. Y porque cuando vas a las cuantitativas, ves que la gente Claro. dice, sus votantes respaldarían todo lo contrario a lo que sostiene. Sí, yo lo he discutido mil veces, pero la gente no tiene idea, los pibes. Por eso Sí, no quiero digo que subestimarlo, pero sí. no quiero subestimarlo, pero en realidad decís, bueno, ¿por qué votás a Milei? Porque es algo nuevo. No, en todo caso algo nuevo, como viste, y como Claro, digamos el fix to roll de él. Pero los contenidos son de fines del siglo XIX. Es algo Plena obsoleto revolución en envase industrial. nuevo. Claro, es plena revolución industrial. Claro, pero por eso digo que me llama la atención, porque en realidad él ha construido básicamente, digamos, esta imagen y ha generado cierta empatía con la rebeldía, la denuncia de la casta y todo esto. Y de golpe llega el momento de la elección y te lo presentan así peinado, se ha bañado. Claro, por el seguro, quizás hubo mediciones atrás, investigaciones de... Sí, yo de en opinión. realidad que no sé si Por ahí le dijeron, baja un poquito. baja el tono, pero baja el tono, no sé si implica de alguna manera perder el principal factor a su Sí, favor. ahora tenía el cierre, creo que hoy mañana en el Movistar Arena. Sí. Y atrás, bueno, y el personaje que lo acompaña como vicepresidenta, ¿viste? No, es una cosa, pero bueno, imagínate un pibe post 2000 que nació, esa generación de cristal, ¿qué sabe de lo que pasó en los 70, en los 60? A mí me ha preguntado una vez en la facultad un chico, profe, ese personaje que lo meten en cana, que entra, sale, ese tal Videla, ¿quién es? Me preguntaba. Hay una responsabilidad también nuestra ahí. ¿Qué te parece? Hay una responsabilidad desde el marco educativo, ¿viste? Porque evidentemente hay estructuras de poder que se instalan ahí en el proceso educativo donde dice esto a un costado. Otra cosa que vos marcaste, ¿no? Que Milei iba a cerrar ahí, después tenemos los cierres en Ferro, el de Grabois ahora en Argentinos Juniors, pero son todos microestadios. Son microestadios. Y ahí claro, y te hacen una toma cerrada y te dicen... Sí, lleno de gente. Ayer, bueno, en ese mismo programa creo que apareció el video que me acercaron gentilmente compañeros próximos a Guillermo Moreno del acto, creo que fue en Florencio Varela. En Florencio Varela, sí, que Que vino realmente, claro, vino con los, sí, con los zapatos embarrados. Pero, digo, bueno, no, evidentemente no había 100.000 personas, pero hubo una asistencia muy notable en un escenario que justamente no tiene nada que ver con los escenarios de la... ¿Te acordás de la presentación de Cristina en 2017? ¿Fue 2000? Que estuvo en Racing, ¿fue? No. Creo que sí. Que le habían hecho un... Sí, ese escenario circular, y las luces. Sí, me acuerdo, creo que fue en Racing, si no me equivoco. Esta idea de presentar al político como un rockstar, ¿no? Sí, total. Claro, eso de cómo reposicionarlo, digamos, en la era moderna, ¿no? Sí, eso obviamente lo vas haciendo. Lo que pasa es que a veces le cabe ese posicionamiento y a veces te das cuenta que está fuera de foco, porque bueno, no podés, no te das para estar ahí parado. Lo que pasa es que a Milei sí, el fix to roll da para ese personaje casi rockero, ¿no? Que se enfrenta al establishment. Bueno, y que cuando todo es una mentira. Cuando lo organizaba Maslatón era más divertido. Sí. ahora está bien. Sí, no. No, pero el tema de las campañas, uno supone siempre que las campañas vienen siendo esto de poner afiches en la calle, pero hoy una campaña política es muy compleja, porque se manejan variables a veces diarias, ¿no? Las tendencias en Twitter, las tendencias de acá, antes tenías los medios tradicionales y se terminó. Ahora con las redes sociales,
hoy decís, che, saca esto, poné lo otro, mirá lo que dijeron y lo tenés que levantar. Te estás trabajando al minuto a minuto. Ahí. Entonces ahí la campaña política es bastante compleja, porque no es lineal. No es lineal. No empieza acá y termina allá. Y además hay otra cosa, que es que en realidad buena parte de la sociedad, creo que por lo que dicen las mediciones, ¿no? Que no tiene idea de cuándo se vota. No. O qué se vota el ¿O domingo. qué se vota? ¿Qué se vota el domingo? Mira, ¿pero qué estamos votando el domingo? No, bueno. Ahí hay que hacer una mea culpa también, ¿no? Porque si, bueno, esto pasa por algo, ¿no? Sí, ¿no? No, también los territorios que ha perdido el peronismo, también decís, bueno, como decía Sartre, siempre la culpa la tiene el otro, ¿no? Uno tiene que asumir por qué perdés territorio también. Algo, entonces a partir de ahí, cuando vos asumís eso, lo podés empezar a cambiar. Pero, digamos, hay un trabajo de los medios, hay un trabajo interno también del partido, que digo, bueno, algo hicimos mal ahí, tiene que haber autocrítica. Sí, pero yo creo que tiene que haber autocrítica. Pero y después yo peleando contra el gran poder, ¿no? Claro. Ese poder que te avasalla, te aplasta y te dice, acá mando yo. Bueno, pero a ver, sería comprensible que el peronismo, el radicalismo, el socialismo, lo que fuera, digamos, de alguna manera experimenten un agotamiento para dejar paso a algo, a ver, superador, Se supone. algo novedoso, pero en realidad acá, qué sé yo, vemos que hay una caída en lo que tiene que ver con la presencia institucional del peronismo, por ejemplo, según se ha visto en las elecciones provinciales últimas. Y el reemplazo son los nostálgicos del 43, claro, ¿no? Es el reemplazo por el preperonismo, es decir, no es un salto hacia adelante. No, es el juego de la boca. Adelantás uno y retrocedes 5. Sí, no, es tremendo eso. Ahora decís, bueno, ¿cómo manejás esa situación? Y yo creo que es un síndrome de época. Estamos atravesando una época de transición muy complicada. Imagínate que ya estamos prácticamente al cuarto del siglo XXI, ¿no? Y vos decís, bueno, muchas cosas en la política no cambiaron, si vos las ves. Decís, bueno, ¿qué tengo que hacer con eso? Y eso no está en manos de una campaña política. En todo caso, la campaña la tiene que comunicar, pero está en manos de los dirigentes. Decís, bueno, ¿tengo que hacer algo para eso cambiarlo? O si no, esto que vos decías, voy retrayendo y voy perdiendo ese espacio. ¿Y quién lo toma ese espacio? No, pero además con el riesgo de que... Claro, que es el riesgo que hablábamos para el domingo. Los contrapuntos a nivel político y estas confrontaciones personales, disputas de egos y demás, hacen que cada vez más la sociedad se sienta totalmente excluida, ¿no? Y que piense que además, y creo que en esto sí erróneamente, que, a ver, cualquiera sea el resultado da lo mismo, porque en definitiva la política nos interesa por ello. Claro. Y yo creo que no es así. Creo que este gobierno ha comunicado muy mal. Y el otro día sigo cargando la sube y tengo que seguir laburando. Sí. Sí, es así. Y creo que este gobierno, digamos, Alberto Fernández planteó desde un primer momento que a él no le interesaban los relatos, que la sociedad se tenía que dar cuenta, que la sociedad no se da cuenta sola, sobre todo cuando tenés unos dispositivos publicitarios. Muy poderosos, claro. Entonces, no podés liberarlo al azar, bueno, piense, el efecto taxista que te... Claro, si estás escuchando todo el día una radio determinada, si lees un medio determinado, qué sé yo, y después el taxista mismo reproduce el relato mediático, se lo apropia como si fuera de él, y te mira por el retrovisor y te dice, yo le explico, señor, yo le diría, con todo respeto, ¿qué me vas a explicar si estás 12 horas arriba del auto? ¿Qué me vas a explicar? Y que te estás peleando con los de Uber porque se perdieron un montón de licencias y un montón de taxis por las aplicaciones. Y vos estabas avalando... ¿Sí? Estabas avalando esa propuesta. Bueno, pero eso es lo que pasa con Bullrich, con Milei, claro. Y ahora, que hay un montón de votantes que vos decís, pero vos tenés en claro de que si esta persona gana, vos vas a ser el objeto de la represión. Totalmente. ¿No? Que son todos derechos los que van a ser conculcados. Lo mismo que cuando un policía apalea a un
maestro, Sí. y ese policía por ahí manda al hijo A la escuela pública. a la escuela pública, Sí. donde está ese maestro. Sí, sí, Las sí, contradicciones sociales que son ahí, ¿no? Pero bueno, te das cuenta, me estás apaleando y yo soy la maestra de tu hijo. Y estamos en el mismo nivel, somos los dos del mismo. Entonces, bueno, ese es el laburo del poder. Fernando, te agradezco No, tu, por favor, tu quedo participación. siempre a disposición. Y te agradezco la invitación. No, al contrario. Y no, ahora vamos a escuchar un tema.